Hola, soy Leticia Garcés y voy a hablaros de la parentalidad positiva en tiempos de cambio. Para poder abordar un tema tan general voy a explicaros 5 puntos que considero que son de vital importancia para poder entender en qué consiste la parentalidad positiva y por qué como padres y como madres nos conviene practicar este estilo educativo, puesto que eso nos permite llevar a cabo una crianza respetuosa y positiva, donde las emociones de nuestros niños son escuchadas, son atendidas y son acompañadas para que ellos tengan la oportunidad también de desarrollarse a nivel emocional. Los 5 puntos que os quiero explicar tienen que ver con aprender a ejercer el buen trato, educar sin miedo y de forma positiva, de tal manera que cuando educamos y cuando corregimos tenemos en cuenta lo que les hacemos sentir. Voy a hablar también de por qué es importante educar con límites claros y firmes, pero no tanto recurrir a castigos o sanciones donde los comportamientos son o premiados o sancionados en lugar de aprender de la propia experiencia. Voy a hablaros también de lo importante que es priorizar el autocuidado para poder llevar a cabo unos cuidados sin dañar, sin lastimar, unos cuidados que nos permiten transmitir experiencias empáticas de las que ellos también van a aprender. Voy a hablar de lo importante que es favorecer el desarrollo de las competencias emocionales que ellos necesitan desarrollar para convertirse en adultos emocionalmente competentes. Y también aprenderemos a practicar la reparación de vínculo, puesto que este tipo de crianza es muy diferente a la que pudimos recibir en nuestra infancia y el aprender de mayores, como cualquier idioma, es mucho más difícil, con lo cual en muchas ocasiones nos veremos equivocándonos o metiendo la pata, y ahí es donde tendremos que aprender a practicar esa reparación de vínculos, donde reconocemos a nuestros hijos que quizás esa corrección que les hemos hecho pues no ha sido muy respetuosa, y también estamos aprendiendo, y todo esto también mejora las relaciones. El primer punto que os quiero explicar tiene que ver con entender en qué consiste la parentalidad positiva. Entonces, os voy a leer una definición muy sencilla que dice así: la parentalidad positiva consiste en ejercer los buenos tratos que todo niño y niña necesita recibir durante su infancia para que ese trato sea el único que toleren de mayores y el único que practiquen, ejerzan, el único que lleven a cabo una vez que se conviertan en adultos. Con lo cual, la parentalidad positiva es el amor expresado a través del buen trato, y es lo que hace que ellos tengan muy claro cuál es el trato que tienen que tolerar del entorno y cuál es el trato respetuoso que ellos también tienen la responsabilidad de practicar con otras personas. Si entendemos la parentalidad positiva como ejercer el buen trato, entendemos también que consiste en ejercer buenos tratos, los buenos tratos que todo niño y niña necesita recibir durante esa infancia para que al mismo tiempo sea el trato que ellos den a otras personas en la medida que se van desarrollando y una vez que se conviertan en adultos. Esta idea la podemos entender así, y es como si regáramos una flor y la cuidásemos para que se convierta en una planta fuerte, bien cuidada al sol, con la cantidad de agua suficiente para desarrollarse y que no se marchite. Al fin y al cabo, la parentalidad positiva es ejercer un estilo educativo que no daña, un estilo educativo que nos acerca al estilo educativo democrático o asertivo, y que nos aleja de los estilos educativos permisivos, autoritarios o sobreprotectores. Si entendemos que la parentalidad positiva consiste en ejercer buen trato, entendemos que también hay que educar sin miedo y de forma positiva. Esto nos alejaría de cualquier educación que recurre a los condicionamientos, como amenazas, premios, castigos, gritos, cualquier estrategia correctiva que hace que genere miedo en el menor, active su amígdala, se ponga a la defensiva y obedezca, no por aprendizaje, no por responsabilidad, sino por miedo a las consecuencias, o por miedo o por temor a ese adulto que le está corrigiendo a través de unas formas desproporcionadas, desmedidas, irrespetuosas o carentes de afecto. Educar sin miedo consiste en respetar el ritmo de aprendizaje del propio cerebro, no utilizar estrategias que aceleran esos procesos y que hacen que obedezcan por miedo al adulto y a las consecuencias que le pueden venir, y no tanto por amor o por responsabilidad. Educar de forma respetuosa también consiste en saber marcar límites muy claros, firmes,
pero no por eso recurrir a castigos o a sanciones cuando esa conducta está en proceso de ser mejorada, ¿sí? Los niños tienen que aprender a través del buen trato, de la experiencia, de las segundas oportunidades, del acompañamiento, de la gestión emocional, y todo esto irá llegando, y mientras llega se tienen que encontrar con límites muy claros. Hasta dónde puedes hacer algo, hasta dónde no te permito, dónde corres peligro, dónde tu vida está en riesgo, y todo esto lo vamos a hacer a través de la presencia, del acompañamiento de un adulto amoroso, respetuoso, que está supervisando a ese menor y que le está acompañando para no permitir hacer aquellas cosas donde se pone en peligro. El tercer punto importante tiene que ver con el autocuidado, con saber tomar decisiones respetuosas hacia uno mismo, responsables hacia uno mismo, estar todo lo bien que uno puede estar por sí mismo, llevar a cabo unos hábitos saludables de higiene, de alimentación, de actividad física, para que corregir a nuestros hijos no nos resulte algo tan difícil, porque seamos capaces de gestionarnos a nivel emocional. Por eso el autocuidado es fundamental para llevar a cabo unos cuidados donde nuestros hijos no sean lastimados. El cuarto punto también es importante porque tiene que ver con favorecer el desarrollo de las competencias emocionales. ¿Qué entendemos por competencias emocionales? Todo lo que tiene que ver con saberme manejar a nivel emocional, tener una buena relación con mis emociones y una buena relación con las emociones de los demás. Por eso una competencia emocional siempre será saber escuchar, saber expresar una opinión, saber pedir ayuda, saber empatizar con la otra persona, saber esperar, ser paciente también es muy importante cuando esos cerebros inmaduros son muy impulsivos. Todas estas competencias emocionales favorecen las relaciones, la socialización, la convivencia, y por eso es importante que desde el propio hogar apoyemos el aprendizaje de estas competencias emocionales. Y como quinto punto, quiero hablar lo importante que es la reparación de vínculo. ¿Por qué? Porque no siempre educar de forma positiva, llevar a cabo una crianza respetuosa es fácil, aunque queramos de primeras ejercer el buen trato. Cuando nuestras emociones nos desbordan y no somos capaces de gestionarlas a tiempo, el buen trato brilla por su ausencia, y es muy difícil frenarnos en un momento donde nuestras emociones de alguna manera nos están dirigiendo. Por eso reconocer a nuestros hijos que el trato que les hemos dado es un trato que no merecen recibir, y reconocerles que quizás nos hemos dejado llevar en ese momento por nuestras emociones y que también estamos aprendiendo. Esto es un acto de humildad, no muestra nuestra debilidad, en todo caso nuestra vulnerabilidad, y eso es bueno que nuestros hijos vean que tenemos la intención, aunque no siempre tenemos la capacidad de llevar a cabo ese buen trato, pero que la intención siempre es ejercer ese buen trato. Un ejemplo de reparación de vínculo os lo puedo mostrar en estas frases, ¿de acuerdo? Por ejemplo, reparar vínculos afectivos puede ser una vez que ya les hemos corregido de forma dura, les hemos a lo mejor gritado, les hemos tratado de una forma poco respetuosa. Pues llevar a cabo una reparación de vínculo se puede entender en estas frases. Hija, no me siento bien por la manera en la que te he tratado. Te pido que me perdones. Es decir, te reconozco que el trato que te he dado no es justo y tampoco me siento bien por ello. Por eso tengo que hablarlo contigo, y te doy la oportunidad de que tú me extiendas el perdón a mí, para que también practiquemos el pedir perdón y el perdonar, que ambas cuestiones son importantes. Otro ejemplo: hija, soy consciente de que venía muy nerviosa y con mucha hambre, y esto me ha impedido escucharte y atenderte cuando me lo has pedido. Entonces, esto lo voy a tener en cuenta para otra vez, ¿no? Tener en cuenta cómo vengo yo, cuál es el estado físico en el que vengo a casa, para poder ser sensible a tus necesidades. Otro ejemplo: hijo, verte sin estudiar me ha enojado y te he juzgado antes de tiempo. Voy a procurar preguntarte la próxima vez antes de enfadarme contigo por verte sin estudiar, ¿no? Porque a lo mejor había estudiado y yo no lo había visto. Y otro ejemplo por ampliar un poco esta idea: hija, primero yo quiero hablarte de mí, de cómo te he hablado, del trato que te he dado.
pero también quiero que hablemos de lo que ha sucedido para que nos pongamos de acuerdo, para que aprendamos de lo que ha sucedido, para que nos coordinemos para otra vez. Todas estas frases son ejemplos de reparación de vínculo, donde no existe un lo siento, un perdón directamente y hacemos como si nada, sino es la entrada a un diálogo, una conversación donde les reconocemos que el trato que les hemos dado tiene que ver con nuestra falta de autorregulación emocional y que les reconocemos que ellos merecen ser tratados de una forma diferente, que en ese momento, por el motivo que sea, no hemos sido capaces de darles. En estas reparaciones lo que hacemos es generar espacios para el diálogo, para la conversación, para que los canales de comunicación se mantengan abiertos. Son espacios donde ellos también son escuchados y donde tienen la oportunidad de expresarse, y esto siempre es beneficioso para la relación. Por último, si entendemos que la parentalidad positiva consiste en ejercer buen trato, entendemos que esto nos permite bien criar, bien tratar, acompañar, amar, educar sin generar miedo, sin lastimar y por supuesto transmitiendo lo que es el amor, un amor que cuida, un amor que ama, un amor que trata de una forma respetuosa. Voy a terminar con un par de frases, considero que son muy importantes, y es: el buen trato empieza con uno mismo, sigue con la pareja y se proyecta hacia los hijos, con lo cual el buen trato es la expresión de la relación que tenemos con nosotros mismos también, por eso el autocuidado es tan importante. El buen trato no es expresar cariño solamente, es no dejar de transmitir que son amados y lograr que así se sientan la mayoría del tiempo. El buen trato tiene que ver con la forma en la que miramos, con la forma en la que tratamos, con la forma en la que nos tratamos y en definitiva la forma en la que amamos, porque educar es una forma de amar, es una forma de tratar, es una forma de mirar. Con esto y recordando los 5 puntos de los que he querido hablar, la parentalidad positiva consiste en ejercer buen trato durante la infancia, consiste en educar con límites claros y firmes pero sin generar miedo, consiste en priorizar el autocuidado para que cuidar sin lastimar sea algo sencillo, puesto que tiene que ver con la gestión emocional. Por eso también vamos a favorecer las competencias emocionales de nuestros hijos a través de las correcciones que les vamos dando, y mientras aprendemos todo esto, porque se aleja un poco de la educación que hemos podido recibir en nuestra infancia, tenemos que practicar también la restitución de vínculo, la reparación del vínculo afectivo. Y por último, para poner un toque final a la explicación de la parentalidad positiva, os quiero decir que los hijos necesitan alas y raíces, alas para volar y para construir su propio bienestar emocional, sabiendo que les amamos, que tienen un hogar al que pueden volver, pero del que tienen que marchar con todos los recursos que la vida les vaya a exigir. Y esas raíces, ¿no?, de pertenencia, de identidad, también se las vamos a dar en el hogar. Por eso los hijos están bajo nuestra responsabilidad, pero no nos pertenecen. Así que les vamos a preparar para que sepan que la primera persona en la que pueden confiar es en ellos mismos. A la primera persona a la que tienen que acudir cuando tengan un problema es a ellos mismos, porque nos vamos a encargar desde el hogar y desde el estilo educativo que vayamos a ejercer, que tiene que ver con la parentalidad positiva, les vamos a preparar para que tengan todos los recursos que la vida les vaya a exigir y que sepan que no solamente los tienen, sino que sepan utilizarlos y cuándo utilizarlos. Así que te invito a que profundices en la parentalidad positiva y que practiques y ejerzas este estilo educativo en tu hogar, porque tiene múltiples beneficios relacionados con el bienestar emocional de nuestros hijos y de nuestras hijas. Hasta el siguiente vídeo.